¿Qué estarías dispuesto a hacer para que nadie descubra tu secreto? Este joven llevó esa idea al límite y lo que ocurrió impactó a todos los que lo conocían. Este es el caso de Chandler Halderson. Krista y Bart Halderson era un matrimonio que se conoció a principios de los años 90 en la Universidad Estatal de Wisconsin-Madison. Ambos estudiaron licenciaturas, las cuales terminaron antes de casarse en julio de 1994. Tras casarse, empezaron a armar su vida en Windsor, donde compraron una casa. En 1997 tuvieron a su primer hijo llamado Mitchell y luego a Chandler en 1998. Todos decían que eran un matrimonio que se querían mucho, se llevaban muy bien y tenían una muy buena relación con sus dos hijos y parecían la familia perfecta. Su hijo más grande, Michelle, luego de terminar la secundaria, fue a la universidad y se graduó para trabajar como empleado en el sector tecnológico y estaba a sus 24 años comprometido con Caitlin, su novia de hace años. Por otro lado tenemos a Chandler, el hijo más chico. A sus 23 años, para ese entonces estaba estudiando en la misma universidad que estudiaron sus padres. Estudiaba ingeniería de energías renovables. Aparte trabajaba medio tiempo para una empresa de seguros, de forma remota. Se sabe que antes de esto él estuvo trabajando como buzo policial, o sea que trabajaba con la policía buscando objetos o cosas bajo el agua con la policía. Su trabajo en la empresa de seguros no le daba mucho dinero, pero cubría sus gastos básicos, ya que él en ese entonces vivía con sus padres. Él también tenía una novia llamada Catherine, que le decían Kat Mendeler, una chica de 21 años con la cual él llevaba 2 años de novio. Así que para este punto la vida de los Halderson iba muy bien, hasta que un día todo mejoró aún más, porque su hijo menor, Chandler, poco tiempo después de que se graduara, SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, le ofreció trabajo. Para los que no saben, SpaceX es una empresa que lanza cohetes y satélites al espacio. Este trabajo era para un puesto en Florida. Toda la familia estaba muy orgullosa y contenta por esto. Chandler de inmediato alquiló un auto y una casa, un departamento en realidad, en Florida, al cual se mudaría con su novia Kat. Todo estaba preparado para que él se fuera a Florida, pero lamentablemente esto no pasaría porque Chandler tuvo un accidente. En junio del 2021, cuando faltaba pocas semanas para que Chandler se mudara, tuvo un accidente por caerse por las escaleras de su casa estando solo, por lo cual él mismo tuvo que agarrar y manejar su auto para ir hasta emergencias. En esta caída él se golpeó muy fuerte la cabeza y esto lo asustó mucho. Así que se había hecho unos estudios y resultó que tenía una contusión. Pero al final fue dado de alta y el médico le dio un cuello ortopédico para que usara. Y le dijo que tenía que estar en reposo absoluto. Entonces Chandler le dijo que dentro de unas semanas él tendría que viajar. Lo cual el médico le dijo que era extremadamente peligroso viajar en avión en su condición. Así que lamentablemente la empresa SpaceX no estaba en condiciones en esperar para que él se recupere. Así que perdió este empleo. Fue una gran desilusión para todos esto, porque perdió una oportunidad que no se repite 2 veces. Pero en este mismo momento había algo que a Bart le inquietaba, y era que su hijo Chandler se había graduado de la universidad, pero no le dieron ningún diploma. Esto le dificultaría mucho a él a la hora de entrar a un trabajo, porque no tenía nada que acredite que él se había graduado. Chandler no estaba preocupado por esto porque él decía que luego haría el trámite y listo. Pero cuando Bart le enviaba un mail a las autoridades de la universidad para hablar sobre este tema, siempre lo derivaban para que hable con otros departamentos y nunca se terminaba de solucionar este tema. Pero en un momento Chandler, luego de insistirle a la universidad, ellos aceptaron en enviarle un documento que faltaba, pero hasta ese momento del accidente en la escalera todavía no lo habían recibido. Pero Chandler tenía un turno para ir a retirar el diploma con su padre. Y Chandler parecía ser una persona que tenía mucha mala suerte. Como mencioné anteriormente, Chandler trabajaba para una empresa de seguros desde su casa. Y cuando él cambió su trabajo de buzo policial a este
desempleo, él a la compañía nueva le había pasado mal su número de cuenta bancaria, así que se demoraron en transferirle su primer sueldo. Así que cuando parecía solucionarse este tema, resulta que anotaron de forma incorrecta a Chandler como empleado de medio tiempo, por lo que hizo nuevamente atrasar el pago de su sueldo. Y cuando finalmente le iban a pagar todo ese sueldo de todo ese tiempo que se demoraron en hacerlo, como la suma de dinero era demasiado grande, el banco pensó que era una transferencia fraudulenta, así que bloquearon el pago. Y luego de todo esto sucedió el accidente en la escalera, así que Chandler parecía ser una persona que tenía mucha mala suerte. Pero todas estas situaciones desafortunadas no se compararían con lo que le pasaría un mes después. El viernes 2 de julio del 2021, Krista, la madre de la familia, no se presentó a trabajar y nos llamó para avisar que no asistiría. Esto era muy extraño porque ella no era una persona que faltaba a trabajar y menos sin avisar. Y a Daniel Croninger, que era un amigo de Krista y también compañero de trabajo, le pareció sumamente extraño esta actitud de parte de ella. Daniel le envió mensajes y también la llamó, pero ella no le contestaba. Así que fue a la casa de los Halderson con su novia. Al llegar vio a simple vista que todo estaba normal, como que no había nada raro. Así que tocó la puerta y al no tener respuestas, miró por una ventana y vio que había algo que estaba cubriendo la puerta de la entrada, desde el lado de adentro. Esto le pareció extraño, así que fue hasta el garage y al mirar por la ventana de este vio que estaban los dos autos de los Halderson ahí estacionados. Esto era más raro aún, ¿dónde se irían sin sus autos? Así que Daniel y su novia se empezaron a fijar por todo el perímetro de la casa. Pero justo en ese momento Chandler saldría de adentro de la casa con una toalla atada a su cintura, diciéndoles que recién había salido de bañarse. Aparte de todo esto, Chandler tenía un pie ensangrentado y él dijo que era porque justo estaba jugando con sus perros. Uno de estos rompió una mesa de vidrio e hizo que se cortara el pie. Cuando Daniel le preguntó a dónde habían ido sus padres, él dijo que se habían ido al norte, donde estaba la cabaña de la familia de Krista, porque pasarían ahí el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Chandler dijo que él había enviado mensajes a su madre, pero como en la cabaña no había señal, Krista no le contestaba. Pero él dijo que mientras sus padres estaban en viaje hasta allá, se pudo comunicar con ellos lo más bien. Daniel, luego de esta explicación de Chandler, se fue de la casa, aunque él no estaba muy convencido de lo que él le había dicho. Luego pasaron días y Krista no contestaba los mensajes, seguía sin dar señales. Así que Daniel siguió en comunicación con Chandler para preguntarle si su madre había dado señales de vida o su padre, pero Chandler tampoco había recibido nada. Pasaron los días y los Halderson siguieron sin contestar mensajes a nadie. Y el 4 de julio, Chandler llamó a Daniel para decirle que estaba aburrido y que quería salir de la casa. Así que el amigo de su madre lo invitó a ver fuegos artificiales típicos de estas fechas y Daniel acá le preguntó de vuelta a Chandler si había recibido mensajes de sus padres y le habían contestado. Y de una forma bastante vaga, él dijo que sí, que había hablado con ellos y que le dijeron que volvían el lunes. Pero llegó el lunes y sus padres no se presentaron a trabajar, ni le enviaron ningún mensaje a nadie. Esto preocupó más a todos, en especial a Daniel, porque Krista le había dicho que el martes 6 de julio tenía un turno médico que ella llevaba esperando hace tiempo, porque ella creía que tenía cáncer de piel y cuando llegó el martes y no fue, ahora sí pensó que en serio algo malo le había pasado. ¿Cómo iba a faltar este turno médico que ella estaba esperando nerviosa hace tiempo? Llegó el miércoles 7 de julio y Daniel se puso en contacto con Chandler nuevamente y le dijo que vaya a la comisaría a denunciar la desaparición de sus padres. Y así lo hizo, pero no fue a la comisaría, sino que llamó por teléfono para hacer la denuncia. Él les dijo a las autoridades que sus padres el 2 de julio salieron de su casa rumbo a la cabaña de la familia de Krista al norte de Wisconsin, a un par de horas de donde vivían. Dijo que el plan de sus padres ese día era reunirse en la cabaña con una pareja amiga, pero Chandler dijo que no tenía ni idea quién era esta pareja y el objetivo de reunirse a esta cabaña era para festejar el 4 de julio y que nunca se supo más de nada de ellos. Él, Chandler, dijo que ese viernes no vio a sus padres irse porque se fueron a las 7 de la mañana y él estaba durmiendo. Y como los dos autos de sus padres seguían en la casa, él dijo que creía que los amigos lo pasaron a buscar en el auto de ellos para ir todos juntos. Así que se hizo la denuncia por las dos personas
personas desaparecidas y las autoridades empezaron a ponerse en contacto con familiares y amigos de los Alderson. Y se dieron cuenta que Michelle, el hermano de Chandler, no tenía ni idea que sus padres habían ido. Su hermano no le había contado nada. Así que Michelle hizo lo lógico que tendrían que haber hecho desde un principio, que es ir hasta la cabaña de los padres para ver si ellos estaban ahí. Pero al llegar, Michelle encontró el lugar vacío. No parecía haber movimientos de nadie, como si nadie hubiera estado el último tiempo ahí. No había ni siquiera huellas de neumáticos, ni nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. Chandler mostró un mensaje que sus padres le habían enviado el 4 de julio, diciendo que llegaron bien a la cabaña, que irían a un lago y que pasarían la festividad del 4 de julio allá, y que el lunes 5 volverían. A Chandler lo interrogaron y dijo que sus padres también habían ido a la cabaña para arreglar una bomba de agua que se había roto en una tormenta. Y dijo que sus padres seguramente estaban bien y que no contestaban los mensajes porque seguramente estaban en algún casino y que ahí adentro no había señal. Cosa que era extraña porque sus conocidos sabían que a los Alderson no le interesaba ir a los casinos. Y que todo era raro porque ya era extraño, partiendo por la base de que no le avisaron a nadie, solamente a Chandler, que se irían. Y encima faltaron a días de trabajo, cosa que ellos no hacían nunca. Eran gente muy responsable y muy comunicativa con su familia. Y a todos les resultaba extraña esta situación, menos a Chandler. Aparte, él mostró estos mensajes que su madre le había dicho que había llegado bien a la cabaña, pero cuando fueron a la cabaña se notaba que ahí hace mucho tiempo no había nadie. Así que la policía por esto lo empezó a mirar más de cerca. Aparte, otra cosa extraña era que también que los padres no le avisen específicamente a Michelle que se iban. Así que bueno, la policía empezó a mirar más de cerca todos los movimientos que hacía Chandler. Pero al otro día de esta denuncia por desaparición, la familia Melender, la familia de la novia de Chandler, Kat, llamó a la policía contando que el 4 de julio invitaron a Chandler a su granja, que quedaba a 15 minutos de la casa de él, ya que sabían que él se encontraba solo en ese momento. Lo fueron a buscar y él se quedó ahí hasta la noche y luego se fue. Al otro día, el 5 de julio, Chandler volvió a la granja de los padres de su novia, diciendo que se había quedado con ganas de usar su pileta. Esto era extraño porque Chandler había ido sin Kat ese día, fue solo. Y a ellos les pareció raro, pero bueno, le dijeron que no había problema con que use la pileta. Así que pasó un rato y los Melender dijeron que en un momento salieron a ver si él seguía ahí, en la pileta. Y dijeron que él no estaba, que se había ido sin avisar y se dieron cuenta que se había metido al medio del bosque que quedaba ahí cerca de la granja con su auto. Y esto les pareció muy extraño, que él se hubiera ido sin avisar, hubiera agarrado el auto, o sea, su propio auto, el auto de Chandler, y se hubiera metido al bosque. Les pareció extraño, pero bueno, esto lo dejaron pasar, no dijeron nada. Así que con esta información la policía va a la granja de los Melender y empezaron a rastrillar la zona donde ellos dijeron que Chandler se había metido. Y no tuvieron que buscar mucho para encontrar el torso de un hombre. Luego de esto, inmediatamente vino el equipo forense. También encontraron una bolsa de nylon dada vuelta, como si lo hubieran vaciado ahí. Y también se encontró un tambor de metal que estaba roto de un lado, unas tijeras, un serrucho y una sierra, todas manchadas con sangre. Todos estos elementos eran los que se creían que se habían usado para el crimen. Así que Chandler fue detenido el 9 de julio bajo el cargo de dar pistas falsas sobre una persona desaparecida. Así que lo detuvieron para que puedan analizar todos estos hallazgos sin que él se escapara. Y luego se confirmaría que este torso era de Bart Alderson, el padre de Chandler, y había sido asesinado de 2 disparos en el abdomen. Y es así como el 12 de julio Chandler fue acusado de homicidio en primer grado y además por haber mutilado y escondido un cuerpo. Pero ¿dónde estaba Krista? Ella seguía sin encontrarse. Esto se resolvió gracias a la novia de Chandler, Kat. Chandler le había sido infiel a Kat, así que ella no confiaba en él. Entonces ella miraba la ubicación de su novio desde Snapchat, ya que esta aplicación tiene una opción de seguimiento en el mapa. Ella miraba por ahí la ubicación de su novio por si él le mentía sobre dónde estaba. El sábado 3 de julio, Kat abrió esta aplicación y vio que la última ubicación de su novio era en un río que ella conocía, porque solían ir a nadar ahí.
Ella ese día le había dicho a él para verse, pero él le dijo que no podía porque tenía que hacer cosas en la casa, cosa que era inusual ya que, Chandler no era una persona que ayudara en la casa a hacer los quehaceres. Entonces, con esta información, la policía fue hasta esta ubicación y 2 días después encontraron los restos de Krista, sus piernas y otras partes del cuerpo de ambos. Dato curioso es que para que esta aplicación actualice tu ubicación, tenés que abrir la aplicación. Si no lo haces, tu ubicación no se muestra. Esto quiere decir que cuando Chandler estaba dejando los restos de sus padres ahí, se puso a mirar Snapchat con toda la frialdad. Lo siguiente que se investigó fue la casa. Cuando los investigadores llegaron, se encontraron el lugar todo manchado con sangre. En el sótano había baldes de sangre y en la chimenea había restos de huesos humanos. Él había intentado quemar estos para ocultarlos. Él en un momento intentó echarle la culpa a Michelle, su hermano mayor, pero todo apuntaba con que él era el culpable. Pero ¿por qué mató a sus padres? ¿Qué lo llevó a hacer terrible acto? Resulta que la vida de Chandler era una mentira. Él nunca se había graduado de la universidad, lo había abandonado en el primer semestre, tampoco trabajaba en una compañía de seguros, y como este trabajo supuestamente era remoto, él usaba esto de excusa para quedarse en su casa jugando a los videojuegos. Por eso todas esas excusas de que no podían pagarle porque dio mal su número, después porque lo anotaron mal, etc. Él no estaba trabajando en realidad. Y obviamente también el trabajo que dijo que le ofrecieron en SpaceX era mentira. Nadie lo llamó de esa empresa. Pero no se sabe en realidad si la caída por las escaleras fue real o no. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero sea como sea, esto le sirvió de excusa para no tener que ir a Florida. Para este punto, sus padres ya empezaron a notar que algo no andaba bien. Notaban que Chandler mentía. Él supuestamente trabajaba para esta compañía de seguro muchas horas, pero nunca tenía plata. Cuando los padres le preguntaban por qué no tenía plata si él estaba trabajando todo el día, él daba excusas como que tuvieron problemas con el software de pago, y para demostrarle al padre esto, le mandó emails que eran falsos. Estos mails eran mails de la empresa donde él supuestamente trabajaba, diciéndole a Chandler los supuestos problemas de software que tenían y que por eso no le podían pagar. Resulta que estos mails eran mails inventados por Chandler y se enviaba mensajes a sí mismo para poder mostrarle a su padre cómo no podían pagarle. Con la universidad él hizo lo mismo. Cuando no le llegaba el diploma y su padre le preguntaba por esto, él le mostraba mails a su padre que le habían mandado supuestas autoridades de la universidad. Pero otra vez estas direcciones de mail las había inventado él. Él hasta había comprado teléfonos descartables para poner el número en estos mails, que supuestamente eran las autoridades de la universidad, y atendió llamadas que su padre hacía reclamando el diploma. Todo un psicópata, la verdad. Y al no conseguir respuestas sobre el diploma de su hijo, Bart decidió llamar por su cuenta a la universidad. Y cuando dio los nombres de las personas con las que supuestamente él había hablado de este tema, dijeron que esas personas no trabajaban ahí. Y le dijeron que Chandler no solo no se había graduado, sino que también debía $2,000 a la universidad. Y luego también en esta investigación se logró dar con el médico que atendió a Chandler cuando él supuestamente se cayó por las escaleras. Y dijo que sí, que él lo había atendido, pero que no le había pasado nada grave. Y le dio un cuello ortopédico por la insistencia del chico, porque en realidad no lo necesitaba. Así que se cree que como todas sus mentiras estaban siendo descubiertas por sus padres, él ideó un plan para matarlos. Él no solamente le mintió sobre su vida a sus padres, sino también a su novia. En el juicio se mostró cómo Chandler, el día que mató a sus padres, se vio por unas cámaras de seguridad comprando una gran cantidad de bolsas de hielo. Pero la policía se preguntaba hasta qué punto Kat sabía o no sabía sobre todo esto. Se sabe que ese día Chandler le pidió a Kat que le llevara peróxido a la casa, esto con la excusa de que se había lastimado, pero no se sabe si ella sabía o no de los crímenes. Esto es un líquido que se usa para desinfectar y que él lo usó para limpiar la sangre de sus padres en la casa.
Nunca se demostró esto, si ella sabía o no. Yo no creo que se sepa, sino porque hubiera mostrado la ubicación de Snapchat, pero bueno. O sea, gracias a ella se encontró el cuerpo de Krista. En las pericias de la escena del crimen se encontró sangre en la chimenea, en los tachos de basura, y se cree que los mató en el living luego de una discusión. Hay dudas sobre cómo él transportó los cuerpos de sus padres, porque no se encontró sangre en el auto, aunque dicen que esto puede ser porque envolvió bien los cuerpos en una bolsa o en algo, y se cree que los tuvo en el freezer antes de deshacerse de los cuerpos, ya que se supo que esa noche, luego de matar a sus padres, él invitó a su casa a Kat, y ella supuestamente no vio nada raro, así que se cree que mientras ella estaba ahí los cuerpos estaban en el freezer. Así que bueno, se llevó a cabo el juicio y Chandler fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero bueno, ¿cómo fue el crimen entonces? No se sabe con exactitud cómo fue todo, ya que él nunca confesó, pero se especula que Chandler discutió con su padre Bart porque su padre se enteró de que él en realidad no había terminado la universidad. Esto desató una discusión y Chandler le pegó 2 tiros en el abdomen a su padre con un arma que él tenía en su casa, que fue un regalo de un amigo de él. Luego de esto se sabe que él le mandó un mensaje de texto a su madre diciéndole que vuelva a la casa. Todo esto para traerla a la casa y matarla también. Lo que no se sabe es cómo mató a la madre, ya que de Krista nada más se encontraron sus 2 piernas. Y estas piernas, bueno, no tenían balazos, entonces no se sabe cómo la mató. Se especula que de la misma forma que mató a su padre. Luego de esto, él intentó quemar los cráneos de su padre y su madre en la chimenea, ya que se encontraron restos de estos. Pero el resto de la parte de los cuerpos de ambos no se encontró. Como dije anteriormente, de la madre nada más se encontraron las piernas y del padre nada más el torso. El resto de sus extremidades, el resto de su cuerpo, no se encontró de ninguno de los dos. Bueno, y vuelvo a repetir, nada más en su chimenea fragmentos de los cráneos. Y sobre los mensajes que Krista le mandaba a Chandler diciendo que había llegado a la cabaña, que estaban en camino, etc., se sabe que estos mensajes se los mandaba Chandler a él mismo, ya que se encontró el celular de ambos padres dentro de la casa. Él, para tener una coartada, usaba el celular de su madre para automandarse mensajes diciendo estas cosas. Pero, ¿qué pensás de este caso? ¿Cómo alguien puede ser tan frío y hacerle esto a sus padres? Además, no se sabe exactamente por qué mintió con todo eso. Se cree que porque su único interés era jugar a los videojuegos en su cuarto y para que sus padres lo mantuvieran, él inventó todas esas mentiras. Y esto me hace pensar también que ponerle que mataba a sus padres y no se descubría que fue él. Iba a terminar matando a su novia también, porque ella, en teoría, ella también pensaba que él estaba trabajando en esta empresa, que iba a ir a trabajar a SpaceX, que se habría graduado. O sea, ella hubiera sido la siguiente en morir. Eso no sé, lo dejo ahí. Y también me pregunto, en estos casos así, ¿cómo podés creer que podés matar a tus padres y decir que se fueron de viaje sin avisarle absolutamente a nadie y que la gente se lo va a creer así como así y no los va a buscar? Pero bueno, evidentemente esta persona, aparte de ser muy mala persona, muy bien no estaba. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Compartí, suscribite, comentá si te gustó este video para ayudarme a crecer. Eso hace que se mueva el algoritmo y mis videos sean más recomendados. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau.